Buenos días para todos. El Señor les bendiga. Como siempre, ruego al Espíritu Santo para que el Señor se glorifique en nuestras vidas en estos momentos. ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo me preparo de manera correcta para ese momento? Son preguntas que surgen en nuestra vida. ¿Qué debo hacer ahora mientras espero la segunda venida del Señor? ¿Cómo será cuando el Señor venga otra vez? Muchas veces, cuando nos hacemos preguntas así, nos daremos cuenta de que la vida cristiana es un caminar hacia la Canaán celestial y de que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Es por eso que los creyentes no viven con sus vidas o no viven sus vidas atesorando para quedarse aquí en esta tierra, tierra caída y que gime esperando la redención final. El creyente es alguien que camina hacia la eternidad, va seguro, va confiado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes, los redimidos, los que han creído en el Señor Jesucristo, los que se han arrepentido de sus pecados y luchan a diario para apartar el pecado de sus vidas. Y aunque nuestro andar aquí en la tierra no sea fácil, sino que a veces se torna un poco agitado por todos los diferentes ataques que experimentamos como creyentes de parte del diablo, el mundo y el viejo hombre que nos asedia y que quiere llevarnos a pecar. Lo cierto es que tenemos las arras, la garantía de que algún día recibiremos la herencia, y es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que nos santifica, ayuda para no quedarnos en el camino, sino para alcanzar la meta final y quien nos lleva a mirar a nuestro Salvador Jesucristo, mediante el cual vamos al Padre. No hay duda que la eternidad nos espera. Sin embargo, la sensatez y sabiduría que caracteriza al hombre y a la mujer de fe los llevará día tras día a prepararse mientras caminan sobre esta tierra. Y esto es lo que precisamente quiere dar a entender el Señor Jesucristo en el pasaje de las Escrituras que estudiaremos esta mañana. Vamos nuevamente al Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Leemos la misma porción que leyó nuestro hermano Carlos, versículos 34 al 38. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 38. Síganme allí en su Biblia, dice así la palabra de Dios. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Título para esta enseñanza, hermanos: preparados para el día final, una necesidad urgente. Preparados para el día final, una necesidad urgente. Tres aspectos quiero resaltar aquí. Primero, guardando el corazón. Segundo, viviendo en dependencia de Dios. Y tercero, palabras que nunca debemos dejar de escuchar. Guardando el corazón, viviendo en dependencia de Dios y palabras que nunca debemos dejar de escuchar. Veamos entonces en primer lugar, guardando el corazón. Versículo 34 de Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Lo primero que el Señor quiere que entiendan los creyentes que lo escuchan, como también cada creyente de cada época, es que ellos, al ser personas regeneradas, transformadas, salvas, no deben descuidar su corazón. Alguien decía que la mayor dificultad antes de la conversión es ganar el corazón para Dios, y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. El creyente debe entender que a pesar de que ahora es una nueva criatura en Cristo, su corazón es engañoso, porque hay un pecado remanente en él que a diario lo acecha y el cual debe atacar con todas sus fuerzas. De lo contrario, destruirá al creyente. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice corazón? Corazón aquí y en muchas otras partes de la Biblia no se refiere al órgano que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que hace parte del sistema cardiovascular. No, no es ese concepto aquí. Corazón se refiere al hombre interior, es decir, es donde se asientan la espiritualidad, las emociones, la razón y la voluntad del hombre. Es por eso que cuando hablamos de alguien cuyo corazón es malo, duro, todo lo que se espera de esta persona son acciones perversas que Dios aborrece y que a la vez le ofenden. Y no importa cómo las demás personas vean las acciones de alguien así, para Dios son trapos de inmundicia, son pecados. Y cuando hablamos de alguien cuyo corazón ha sido transformado y que ahora es sensible a la palabra de Dios, porque él ha venido a porque en él ha venido a morar el Espíritu Santo, lo que se espera de personas así son acciones justas, santas, que glorifiquen a Dios, que le agraden a él. ¿Oyeron, creyentes? Pero a pesar de la nueva condición de la que ahora gozan las personas cuyos corazones han sido regenerados, la advertencia del Señor es clara. Presten atención a su ser interior. Cuiden su corazón. En los versículos anteriores, el Señor les había hablado a sus discípulos sobre mirar las cosas externas, de las cuales ustedes serán testigos seguramente. Señales de terremotos, eclipses, paso de cometas, pestes, falsos maestros e incluso la misma destrucción de Jerusalén y el templo. Sin embargo, ahora les va a advertir sobre cosas que el Señor sabe que pueden causar desgracia en sus vidas, cosas que los pueden enfriar, cosas que los pueden apartar del camino. Es por eso que les va a decir que presten atención a todo aquello que puede impedir que crezcan en su vida de fe. Y la advertencia es clara: no carguen su corazón, no carguen su corazón. Y la idea de esta expresión es: no busquen desde lo más profundo de su ser experimentar situaciones que van a ser un peso en su avance en el reino, que van a hacer que su carrera cristiana sea lenta o casi nula, que su lucha diaria como creyentes esté más perdida que ganada, y va a generar tanto peso para tu alma que las energías y las fuerzas que debes de estar dando para ir creciendo en las cosas de Dios se perderán. Estarás cansado para avanzar en tu vida de fe. Esta palabra se usa en Mateo capítulo 26, versículo 43, para hablar de los apóstoles cuando estaban cargados de sueño. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 4, se usa para referirse a la aplastante carga de pecado y aflicción que los creyentes experimentarán en esta vida. Y el punto es que esa carga te vence. Estarás vencido. No avanzarás como creyente. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y este guardar implica comunión con Dios, confianza en Dios, lealtad a Dios. Es tener la mente puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Es esforzarse en la gracia que está en Cristo Jesús, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y lo más central e importante sobre guardar el corazón es protegerlo del pecado. No hay nada que dañe más la comunión del creyente con Dios que el pecado.
y los pecados con los que el creyente puede cargar su corazón, el Señor los menciona a continuación. Dice él, glotonería y embriaguez y afanes de esta vida. El Señor Jesucristo, como nuestro Dios encarnado, conoce nuestro corazón. Él sabe que como somos, Él sabe todas aquellas cosas que nos atraen fuertemente y que nos pueden causar daño. Es por eso que debemos prestar mucha atención a esto que Él está diciendo en estos momentos. Ahora, la glotonería y la embriaguez son dos caras de una misma moneda. Y lo digo porque glotonería se refiere al dolor de cabeza, jaqueca, que resulta de beber excesivamente. Son las náuseas que quedan luego de beber demasiado. Y la embriaguez, que es lo mismo que la borrachera, se refiere a tomar bebidas fuertes en exceso, y estos estados llevan a que las conductas de las personas sean vergonzosas, ya que no tienen control de sí mismos. Las personas se vuelven torpes y todo lo que hacen está controlado por la bebida, por lo que sus pasiones pecaminosas desbordadas se hacen manifiestas en todo tipo de conducta inmoral. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La persona pierde todo dominio propio cuando se embriaga, precisamente porque está controlada por la bebida. Y esto era lo que los incrédulos paganos buscaban durante sus ceremonias diabólicas en el contexto de Éfeso. Ellos enseñaban que entre más borrachos estaban, más se podían acercar a los dioses, por lo que las personas bebían y bebían y bebían hasta más no poder. Y cuando ya estaban muy llenos de la bebida, miren lo que hacían, se metían el dedo en la boca, vomitaban para seguir viviendo. Es por eso que el creyente se aparta de estos vicios y su conducta debe caracterizarse por vivir bajo el control del Espíritu Santo, viviendo día tras día en la voluntad de Dios. El creyente puede caer en estos estados si no se cuida. Es por eso que la Biblia nos advierte a cada rato sobre la embriaguez. El creyente debe cuidarse de estas cosas, no creer bajo el pretexto de libertad cristiana que puede sumergirse en estos estados vergonzosos. Como yo soy libre, puedo hacer estas cosas. No. Libertad cristiana no es vivir como a mí me venga en gana. Libertad cristiana es vivir libremente por el camino de la justicia, haciendo la voluntad de Dios. Otra cosa que nos dice el Señor que puede frenar el avance del creyente en el reino son los afanes de la vida. Es decir, cuando la persona es atraída en diferentes direcciones, su mente está dividida, se distrae hasta el punto de generar ansiedad y preocupación por eso que desea, desenfocándose así de las cosas que verdaderamente son importantes para su alma, para su crecimiento espiritual y servicio al Señor. Los problemas, las necesidades, el deseo de tener más, la enfermedad, las responsabilidades, las tentaciones, la diversión, el descanso, el trabajo, la familia, etcétera. ¿A cuál le dedico más tiempo? ¿Cuál es más importante para mí? Eso es lo que pasa. O todos son iguales de importantes. Hermanos, el creyente debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Por nada estéis afanosos, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y el daño que puede sufrir alguien cuando se sumerge en los afanes de esta vida es terrible, hermanos. Según lo describe el Señor en Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Y si la palabra bendita de Dios no hace efecto en la vida de una persona, está perdida, acabada, condenada. Y seguirá siendo un muerto espiritual sin Dios y sin esperanza en esta tierra. ¿Ven lo peligroso que son los afanes de esta vida, hermanos? El creyente debe estar enfocado principalmente en Cristo y nada más que Cristo. Es Él quien debe tener la mayor atención para su vida, porque Él es tu Salvador, porque Él es tu Rey, porque Él es tu Señor. El creyente debe estar viviendo su vida para el Señor mientras está en esta tierra. Su corazón debe estar inclinado a Él, evitando así que venga de repente sobre Él aquel día. El Señor vuelve a retomar el tema de su segunda venida y está dejando claro a sus discípulos que el fin del mundo o el fin de los tiempos, del cual nadie sabe cuándo será, vendrá. Es real, va a ocurrir en algún momento y el creyente no puede estar desprevenido, sino preparado, guardando su corazón para Dios. Y se gozará al ver aquel día, porque significa la consumación de la salvación, la herencia será recibida definitivamente. Sin embargo, también significará algo para los incrédulos. De allí lo que dice el versículo 35 de Lucas 21, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. La segunda venida del Señor será una realidad para todas las personas de esta tierra, para todos. Y si el creyente que habita aquí recibirá el galardón de parte de Dios, lo que significa la vida eterna, bienaventuranza perfecta, el resto de personas recibirá todo lo contrario. Y esto no es un juego. Recibirá ira y juicio eterno. Lo que le espera a todos los que han rechazado al Señor Jesucristo es la condenación eterna. Por eso el texto va a decir que vendrá como un lazo para ellos. Es decir, es como cuando se pone una trampa para un animal y este cae en ella quedando atrapado precisamente porque es sorprendido por la trampa. Igualmente pasará con las personas incrédulas. Ellos no esperan al Señor, por eso no viven, por eso viven como viven. Pero cuando venga por segunda vez, repentinamente serán sorprendidos y destruidos. ¿Y saben por qué? Porque el corazón de ellos nunca se deleitó en Dios, sino en la glotonería, en la embriaguez y en los deleites de esta vida. Por eso la advertencia del Señor, para que el creyente no cargue su corazón con estas cosas. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando el Señor venga por segunda vez, habrá un lamento generalizado por toda la tierra como resultado de la culpabilidad del pecado y temor al castigo que vendrá para ellos. Así que la advertencia del Señor es clara. El creyente debe guardar su corazón, esperando seguro la segunda venida del Señor. Vamos ahora al segundo punto, viviendo en dependencia de Dios. Viviendo en dependencia de Dios. Hay algo que resalta en la vida de los creyentes que los ha llevado a lo largo de todos los tiempos a alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Y es que los creyentes no son cobardes. Es decir, no se echan para atrás de su vida de fe a pesar de las dificultades, necesidades, problemas o persecuciones que puedan padecer. Precisamente porque ellos confían en su Dios y sea que les cueste la vida o no, ellos te irán agradando a su Señor con su vida. El creyente es un valiente, es un echado para adelante, que nunca va a buscar razones para retroceder. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que sus discípulos entiendan y que cada creyente entienda.
Por eso les va a decir inicialmente en este versículo, velad. Velad, que se refiere a estar vigilante, atento, despierto, a no estar dormido. Y la idea de esta palabra es que el creyente estará en vela y además de eso también se refiere a la actitud vigilante en la que continuamente se mantiene el creyente. Y la pregunta es, ¿y cómo debe hacerse esa vigilancia? Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El creyente podrá mantenerse en pie en su vida de fe precisamente porque el Espíritu Santo mora en él, el cual le dará las fuerzas para seguir adelante. Y esto se ve reflejado en el hecho de que el creyente constantemente se la pasa rogando a Dios. El creyente no se cruza de brazos creyendo que porque está en la gracia ya no debe hacer nada. No, el creyente todos los días va al trono de la gracia porque todos los días necesita de la ayuda de Dios. Por eso es que va todos los días al trono de la gracia, rogándole a Dios de gracia por la gracia que necesita para mantenerse firme en su vida de fe. Todos los días. El creyente sabe cuánta dependencia y necesidad tiene de Dios. Él sabe que sin Dios nada puede hacer. Es por eso que pide, pide y pide, hermanos. Sabiendo que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, como dice el Salmo 34, versículo 15. Dios escucha al creyente. Él mira desde el cielo a este corazón suplicante para hacerle bien. Y dos cosas muestra el texto que el creyente pide a Dios. Dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y vendrán. Cuando el Señor habla no es un juego, creyente e incrédulo. Vendrán. El creyente pide a Dios para que le ayude a perseverar. Para que le ayude a mantenerse firme en sus caminos, siendo obediente a su palabra, guardando su corazón debidamente. Y es en la medida que él guarda todas estas cosas, es que será digno. Porque se mantendrá en el camino de la salvación. Y cuando venga el juicio repentino sobre los malos para destrucción, eso no será sobre él. Gracias a que Cristo con su muerte expiatoria en la cruz pagó la deuda. Deuda que tenía con la justicia de Dios. No hay nada que temer. Y la otra cosa que el creyente pide a Dios es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Creyente, tú pides eso todos los días. Con la certeza de que el creyente escapará del juicio de Dios. Lo siguiente que le corresponde es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo que significa que recibirá aceptación. Aprovisiona y se le dará la bienvenida de parte del Señor mismo. Bienvenido. Y es importante resaltar el hecho de que si ninguno puede llegar delante del Señor, es importante resaltar el hecho de que ninguno puede llegar delante del Señor en sus propias fuerzas. Aquí no hay salvación por obras. Únicamente podremos ir delante de Él en el día final amparados en la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia. Porque en nuestra propia justicia nunca podemos estar en pie delante del tribunal de Dios. Seremos destruidos. La aceptación es porque estamos amparados en la justicia de Jesucristo. La única manera, insisto, en que estemos delante del Señor es que estemos amparados en la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Alguien decía lo siguiente, abro cita, solo a través de la justicia imputada de Cristo, adquirida en la cruz, pueden los cristianos estar delante de Él perdonados, limpios y aceptados.
y guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Cierro la cita. Además, puesto que estamos revestidos de la justicia de Cristo, el llamado que nos hace un autor es: pasemos valientemente por todos los ataques con que el mundo, el diablo nos hieren, y pongámoslos a sus pies, y así como Él, tan libre y gratuitamente nos llena de sus dones, nosotros también como cristianos, de nuestra parte, demos frutos que sirvan para su gloria. Y es así, hermanos, como estaremos preparados, guardando nuestro corazón, debidamente esperando su segunda venida, viviendo para su gloria. Así que gracias al Señor Jesucristo, no habrá condenación para el creyente, mas habrá vida eterna. Y en tercer lugar, veremos palabras que nunca debemos dejar de escuchar. Palabras que nunca debemos dejar de escuchar. Versículos 37 y 38 de Lucas 21. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo tenemos ahora de parte del Señor Jesús? Definitivamente era un predicador incansable, misericordioso, preocupado por las almas de los hombres, seguramente cansado físicamente, pronto a morir en la cruz y para colmo los enemigos acechándole para atraparlo. Sin embargo, creyentes, sin embargo, él no deja de predicar el evangelio, de anunciarle las buenas nuevas a los pecadores, advirtiéndoles sobre el peligro de no creer. Y seguramente el Señor en estos momentos no les está hablando de la segunda venida así específicamente, sino del presente en ese momento. Escuchen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 7. Escuchen el evangelio y noten que las fuerzas las reponía yendo al monte de los olivos, donde se cree que dormía al aire libre, para luego regresar al día siguiente a continuar con la tarea de predicación. Y en un contexto como es el caso de Jerusalén, donde habían congregado miles y miles de personas por motivo de la Pascua, y lo más interesante era que la gente lo quería oír. La gente quería oír al Señor. ¿Ven el título de este punto? Palabra que nunca debemos dejar de escuchar. La gente quería oír al Señor. ¡Qué bendición! Y fue precisamente porque las masas lo seguían, lo querían escuchar, que sus enemigos no se atrevían a capturarlo. Hermanos, Él lo captura cuando sea el tiempo de Dios. La historia no se centra en sus enemigos que querían capturarlo, no. Es en el tiempo de Dios que va a ocurrir lo que el Señor le va a pasar, que nos va a traer vida eterna a nosotros. Es en el tiempo de Dios que las cosas ocurrirán luego en esta historia. ¿Cuánto deseo, hermanos? ¿Cuánto deseo que todos los que están aquí en estos momentos deseen desde lo más profundo de su corazón conocer a Cristo cada día, oír sus palabras, conocer de su obra, de su vida? Miren, es a los pies de Cristo que debe estar pecador. Es a sus pies, no a los pies del mundo. Es a los pies de Cristo que debes estar. Porque solamente en Él encontrarás palabras de vida eterna. Solamente en Él. No busque para otra parte. Busca solamente en Jesucristo, pecador. Quiero terminar esta predicación aplicando y haciendo una invitación a los incrédulos. Primero, apliquemos esta enseñanza
para los creyentes que están aquí en estos momentos. Creyentes. Hay una frase que usábamos en el colegio cuando había un evento deportivo y nos enfrentábamos a otro curso. Estaba el equipo, hacíamos un círculo y un compañero decía, ¿a qué vinimos? El resto decía, a ganar. El creyente vino a esta tierra a ganar. El creyente es más que vencedor. Su victoria está asegurada. El camino vivo y nuevo ha sido abierto para que pase por él. Hay gracia abundante para el creyente que nunca termina. Es por eso que no hay temor para el creyente de acercarse al trono de la gracia. No hay temor, hay confianza. El Señor Jesucristo, hermanos, al morir por nosotros y darnos perdón y vida eterna, nos aseguró todas estas bendiciones. ¿Cómo no honrar al Señor Jesucristo, hermano? ¿Cómo no honrarlo? Ahora, teniendo en cuenta tu realidad presente en Cristo, te pregunto, ¿qué es lo que más tú amas en esta vida? ¿A quién eres más fiel? ¿Qué es lo que verdaderamente mueve tu corazón? ¿Qué es lo que más deseas y anhelas en esta tierra, creyente? Yo quisiera que el creyente entienda por qué se llama cristiano. El creyente no en vano lleva el título de creyente, no es en vano. Muchos se jactan de decir que son creyentes cuando no son nada. El creyente verdadero tiene una razón de ser por la cual se llama cristiano. Si tú te haces llamar cristiano, tienes que identificarte con Cristo en tu manera de vivir, de hablar, de relacionarte, de servir. Alguien decía, precisamente porque los fieles permanecen invencibles, fortalecidos con la fortaleza misma de su rey, porque son enriquecidos sobremanera con sus riquezas espirituales. Es por eso que no sin motivo son llamados cristianos. Ese nombre no es en vano. Si otros lo llevan en vano, tú no lo lleves. Déjalo que se engañen y se condenen. Tú no. Dale crédito con tu vida a este título de cristiano. Tú no puedes llamarte cristiano y estar allí sin hacer nada. Sin servir al Señor. Sin glorificarle con tu vida. No, no, no y no. No puedes hacer. No lo puedes hacer. Tú debes de estar guardando tu corazón todos los días. Apartándote del pecado. De la glotonería, de la borrachera, de los afanes de esta vida, de la mentira, de la murmuración, de todo lo que constrita al Espíritu Santo. Vive, creyente, vive aferrándote a la gracia todos los días. Y con la plena certeza de que algún día la lucha que llevas en esta tierra acabará. No habrá llanto, tristeza, preocupación, lágrimas. No, se acabará algún día, hermanos. Y estarás con tu Señor en las moradas eternas. Ten seguro que así será. Ten la plena certeza que así será. Otra cosa para el creyente. Creyente, al tú entender que el Señor te ha dejado la tarea de predicar el Evangelio, mira su ejemplo. Comía, estaba cansado, no dormía bien, estaba amenazado a cada rato. ¿Qué descanso tenía el Señor? ¿Qué descanso quieres tener tú? ¿Qué descanso? ¿Quieres descansar más? ¿No te conformas con la vida eterna? Flojos que somos y rebeldes a Dios. Mira el ejemplo del Señor Jesucristo. Míralo.
Creyente, entiende cuál es la terrible realidad que le espera a los incrédulos. Creyente, deja, deja de ver la predicación como una cosa menor. Deja de estar sumergido en los afanes de esta vida. Deja ni los deportes, ni el trabajo, ni los estudios, ni la familia, ni ninguna otra cosa es más valiosa que Jesucristo. Si tú pones en una balanza todo eso, y si quieres agregarle el cielo y las estrellas a todas estas cosas que tú deseas, nunca serán más que Cristo. Cristo es lo mejor de lo mejor. Así que escucha a Cristo y obedécele. Si Él te llama a predicar, predica. Y así como Él tuvo misericordia, ten tu misericordia a los que están afuera y vete y anúnciale el Evangelio. No veas la predicación como una cosa menor, creyente. No la veas. Si no haces eso, si no predicas, es porque no te importa hacer eso. Cuando te reúnas, reúnete para ver a dónde van a evangelizar. No a perder el tiempo en cosas vanas. No seas rebelde, creyente. Creyente, predica el Evangelio. Predícalo. Creyente, ve y anuncia las buenas nuevas allá afuera. Creyente, mueve esta misericordia por aquellas personas que están perdidas y que no creen en el Señor Jesucristo. Recuerda que estás aquí porque Dios tuvo misericordia de ti. Así que la invitación que te hago en estos momentos, a que esa que dejes todo orgullo, pereza, pecado y vayas y prediques el Evangelio. Y tengo una invitación para los que están sin Cristo. Para aquellas personas que hoy están aquí y que día tras día se endurecen más y que hasta hoy no han creído en el Señor Jesucristo. Si ustedes leen Romanos 1, Romanos los describe a ustedes como alguien que va bajando y que va llegando hasta la irracionalidad. Vas bajando cada día más, incrédulo. Vas descendiendo cada día más con tu vida de pecado. Así eres visto. Cuando venga el Señor por segunda vez, para ti eso va a ser terrible. Irás a condenación eterna. Y esto no me causa risa, pero es tu realidad. Si el Señor viene ahora y no te has arrepentido y buscado al Señor, irás a condenación eterna, al lago de fuego, al lugar donde el gusano no muere, al lugar de tormento. Serás compañía de primera mano del diablo y de sus ángeles caídos. Por algo el Señor nos advertía a los creyentes sobre no cargar el corazón. Y también míralo, cómo predicaba el Evangelio. Míralo. Él sabe que eso allá es terrible. El infierno es terrible. Cristo lo sabía. Por eso nos decía, prediquen. Y tú te estás preparando para este día incrédulo. Tú te preparas. Tu vida incrédula así lo demuestra. Tu indiferencia y burla hacia Cristo así lo demuestra. No importa quién seas en la sociedad, qué tan famoso seas, qué tanta riqueza tengas, eres enemigo de Dios y tu vida pecaminosa te tiene alejado de Él, al cual ofendes a diario. Y para el gran problema de la vida venidera que vendrá sobre los incrédulos y que si viene hoy, vendrá sobre ti, te digo que hay un hombre que le pregunta a los apóstoles
en Hechos, ¿cómo me libro de esta ira venidera? O de otra manera la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es la misma que tengo para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que el llamado que te hago, amigo incrédulo o amiga incrédula que estás aquí, es que hay que te arrepientas. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado y vengas a Cristo. Y te digo que lo busques mientras Él puede ser hallado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, cuánta gracia hay en ti cuando nos dispones tiempos como estos, Señor. Quiero agradecerte por tu bondad, por tu amor, por tu gracia. Y quiero rogarte, Señor, que todo incrédulo que esté en estos momentos pueda tomar esa gracia para su vida, Señor. Te ruego que traigas bendición y vida eterna a los que no creen en estos momentos y confirmes en la fe a los que creen, Señor. Gracias por todo. Gloria a tu nombre, Padre. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.